temas de lógica, es parte de la Asociación de Lógica Mexicana, es parte también de la Sociedad Peruana de Filosofía y el día de hoy nos va a compartir un tema bastante interesante que es los tres retos que el Perú debe superar. Así que, profesor Rafael Mora, es un gusto tenerlo con ustedes, que esté aquí con nosotros. Así que lo dejo para que pueda disertar, compartirnos sus ideas y luego nosotros y el público que nos está observando para presentar sus inquietudes. Bueno, ante todo, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se le escucha perfectamente. Se ve también la diapositiva? Estoy ahorita compartiendo una diapositiva. ¿Se logra ver o no? Sí, ahora Ya, sí se nota, ya. correcto. Entonces tengo, pues, como me indicó nuestro amigo en común, media hora. Voy a respetar ese tiempo religiosamente. Y bueno, aquí tenemos, pues, el título del trabajo, los tres retos que el Perú debe superar. Em, Este es un trabajo pues que escribí previo al resultado final entre Keiko y Castillo, aunque ya sabemos que ahorita gobierna Castillo, al menos hasta hoy, 7 de la noche con 7 minutos. Nadie sabe de aquí a 1 o 2 horas qué pasará. Eh, bueno, ¿cuáles son estos tres retos? Vamos a empezar. La pandemia derribó una creencia difícil de cuestionar, que somos un país con inestabilidad política, pero al menos económicamente estable, ¿no? Que es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Esta creencia era usada para defender el modelo económico, pues en el Perú todo funcionaba en piloto automático. O sea, sí hay pelea política, ¿no es cierto? Elegimos a PPK, elegimos a García, a Humala, pero al menos estamos económicamente estables, ¿no? Es lo que la cantaleta que siempre se ha escuchado de hace mucho tiempo. Y bueno, y ese argumento lo usa para apoyar a Fujimori. Fujimori hizo todo lo posible para mantener esta situación, hay que agradecerle. Y bueno, votemos por su hija, ¿no? Que curiosamente no funciona porque la hija también tiene problemas con la justicia fuertes y no menores, en realidad, ¿no? Bueno, todo funciona en el Perú, según algunos mediante el piloto automático. Así se asumía que mientras el modelo siga, las cuestiones políticas y sociales eran indiferentes. O sea, bueno, pues se morirán en la sierra, ¿no? Hubo una protesta, se murieron, pues, ¿no? La cosa es que el modelo continúe. Pero al llegar la pandemia se tuvo que prescribir cuarentenas, la encerrona. Y a pesar de la cantidad de pruebas rápidas aplicadas, el número de muertos fue más elevado de lo esperado. Nuestro sistema sanitario colapsó y las clínicas cobraron como buitres, como estos animales, ¿no? Alrededor del muerto para ver qué pueden sacarle. Igualito las clínicas, ¿no? Sobre todo el grupo San Pablo y otros más, ¿no? Que uno puede buscar y ahí se ve cómo cobraron por el omeprazol, ¿no? Un sol, básicamente 100 soles, o más incluso, ¿no? Y eso cómo es posible, ¿no? Bueno, pues en un país como lo decía nuestro amigo Gustavo Flores, por el régimen neoliberal, que básicamente deja que las empresas hagan todo lo que puedan y lo que deban. En el plano político, la gente se manifestó en las urnas y dos candidatos quedaron en segunda vuelta. Tenemos la propuesta de derecha, Keiko es de derecha, López Aliaga es de derecha, Hernando de Soto es de derecha, ¿no? Son tan derecha que están juntos promocionando la vacancia. ¿Sí? O sea, en realidad eh, es, es simplemente el Fujimorismo dividido en tres y en diferentes versiones, ¿no? El Fujimorismo económico de Soto, Fujimorismo religioso, López Aliaga, y bueno, el Fujimorismo, digamos, jovencito, ¿no? Que tiene ahí a Keiko, ¿no? Naranjita, para decirlo de forma más cariñosa.
es el continuismo de su padre. Keiko es el continuismo. Y por otro lado están las ideas de izquierda de Pedro Castillo, que bueno, ahora en el poder pues tú ves a un Pedro Castillo pragmático, ¿verdad? Que se deshace de Perú Libre. Y bueno, tan de izquierda, bueno, tan de izquierda no es, aunque sí es necesario, ¿no? Que exista alguien que represente medianamente esas esperanzas, ¿sí? Pedro Castillo es un gobernante simbólico. ¿Qué pasará si nos quitan el símbolo? Vamos a ver, sería un experimento bastante macabro, ¿no? Pero vamos a ver cómo va el país sin ese símbolo. No lo sé. Bueno, bien, entonces Pedro Castillo pues encarnó el cambio y el cuestionamiento total. Por este motivo, esta campaña implica el replanteamiento de cuestiones filosóficas, la redefinición de democracia, la problematización de autoritarismo y la discusión sobre la corrupción. Esos son los tres retos que el Perú debe superar. Hay un tema más que tiene que ver con el papel de los intelectuales que pasó en esta campaña, ¿no? En primer lugar, defender la democracia. La gente, por supuesto, se acuerdan en los carteles de las calles, ¿no? Comunismo o democracia. Tú eliges, ¿no? Algo así, ¿no? Luego los jóvenes, ¿no? De Miraflores con sus polos diciendo, ¿no? Mejor muerto antes que comunista, ¿no? Sí, eso fue real, eso ocurrió. Pero, ¿por qué es tan valiosa la democracia, no? Bueno, es un sistema que exalta la libertad, ¿sí? En democracia todos tienen derecho a votar y se debe garantizar la independencia de los poderes, no solamente de los típicos, sino también de la prensa, la religión, los grupos religiosos y las clases empresariales. Debe haber esa independencia, que ellos puedan hacer, digamos, de la forma en la que consideren. Debe haber también una profunda preocupación por una buena educación, para que la ciudadanía fuera menos manipulable. Esa es una falla que ocurre en el Perú, ¿no? En el Perú no hay buena educación, no hay una buena educación, ¿no? Lamentablemente la gente se da menos cuenta de lo que hacen los gobernantes y están más atenta a cosas tales como el juego del calamar, Spider-Man, y no sé, Avengers, ¿no? Y todo eso, ¿no? O sea, o Susy Díaz, que Susy Díaz se cayó, que tiene un novio, ¿no? O que el gato, ¿no? El gato engañó o fue engañado por la Melissa. Eso discuten, ¿no? La Melissa engañó al gato, el gato persigue al ratón y bueno, todo eso. Lamentablemente, pues debería haber educación para que seamos menos manipulables. Popper, quien tiene acá en el Perú a su hijo putativo, que sería Mario Vargas Llosa, aunque no lo creas, bueno, o si lo sabes, mejor para ti, ¿no? Popper es el padre ideológico de Mario Vargas Llosa, ¿sí? Hay un libro que se llama El llamado de la tribu, en donde Mario Vargas Llosa revela eso, revela que él fue de izquierda, pero poco a poco se dio cuenta, y así, ¿no? ¿Qué plantea Popper? ¿No? Que los sistemas democráticos se basan en individuos libres con diferentes deseos e intereses plurales. Por eso la libertad de prensa es señal de democracia, por ejemplo. ¿En el Perú hay libertad de prensa? Sí la hay, incluso de forma excesiva. Es una libertad de prensa tan extraña que solamente persigue al presidente, ¿no? Las papas calientes que tiene Chirinos, Patricia Chirinos, no las comentan mucho, y sí las tiene. Y sí las tiene. Bien. Los problemas que ha tenido la presidenta del Congreso al contratar a su amigo como asesor de imagen, a su amigo, a su pata de la universidad, no lo discuten mucho. Mejor no, vamos a ver qué hace Castillo, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, sí es importante, pero no es lo único, ¿no? Bueno, entonces hay libertad de prensa. En el Perú hay libertad de prensa y lo más obvio es que esta prensa prácticamente ha alimentado pues las vacancias que ha beneficiado a ciertos grupos, ¿no? Y ha ocasionado indirectamente algunas muertes. Estos sistemas justamente pueden corregirse según Popper con
con el voto y en base a constantes reformas de las leyes. O sea, no es necesario muchas cosas cambiar, ¿no? No hace falta baños de sangre, solamente reformar. Mediante el voto pacífico podemos cambiar, ¿no? Si el gobernante que salió, porque para Popper eso es cierto, ¿no? Los gobernantes que vamos a tener van a ser los peores, pero podemos controlarlos con el voto, ¿no? La democracia tiene eso de bueno, según Popper. Claro, pero lo malo es que acá en Latinoamérica y en otras partes del mundo están usando procedimientos democráticos para acomodar el poder a su beneficio, ¿sí? O sea, ahí ya nos damos cuenta de que no es la ley por la ley, ¿no? Es quien está detrás de la ley, manipulando o moviendo los hilos. Con democracia puede haber cambio de gobierno mediante el voto pacífico, ¿sí? Y con ello ya no habría violencia como en la Unión Soviética, como en China, como en Cuba, ¿no? Por eso los tres países que hemos citado no son democráticos, según algunos planteamientos. Entonces, esto vendría a ser lo bueno de la democracia. Prensa libre, ley, de la ley también libre, libertad de la ley, alternancia en el poder, esa es la base de la democracia. Pero no podríamos defender la democracia si hubiera desigualdad. Ese es un problema. Claro, ¿no? ¿De qué te sirve la libertad cuando hay desigualdad? Que justamente es la crítica que hace Marx. ¿De qué me sirve la libertad si yo solamente tengo la libertad de firmar un contrato por un sueldo muy mísero? ¿Para qué sirve entonces la libertad? La democracia es inútil si hay lugares donde la nula presencia del Estado permite la pobreza. Claro, hay lugares donde el Estado nunca ha ido o ha ido muy poco o solo va por campaña. Entonces, ¿ahí de qué sirve? La democracia, ¿no? La brecha social se ha hecho más grande en nuestro país. Lamentablemente, ¿no? Los millonarios no han perdido mucho dinero. Yo, por ejemplo, me he quedado sin AFP. Casi como 4.000 soles hemos sacado, ¿no? Y todo eso es mi propio sueldo partido en pedacitos, ¿no? No es que alguien me haya regalado algo, ¿no? Entonces, por supuesto que ante esta injusticia, las zonas marginales de la patria han respaldado a Pedro Castillo. Y también ahora están un poco decepcionados, ¿no? Porque pues no era lo que pensábamos. Pero repito, aún tiene valor simbólico. Eso es lo que no se dan cuenta el Congreso, pero vamos a ver pues, si procede su experimento, ¿no? El radicalismo no es recomendable, pero es lo que ha ocurrido. Es la respuesta del pueblo. Segundo problema, el autoritarismo. Esto se opone a la democracia. Este régimen consiste en el copamiento del poder por parte de un grupo político. En la actualidad, esos grupos buscan adueñarse de los tres poderes clásicos, además de la prensa, las organizaciones religiosas y los empresarios, usando estrategias jurídicas y económicas legales. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiera, como se dice, ¿no? Si el Poder Judicial se pone la camiseta y el Ejecutivo también, fácilmente podemos cobrarle a estas empresas que no le quieren pagar impuestos al Estado. Y mediante leyes, por supuesto, bastante coherentes, podríamos pues quedarnos con sus cosas como país, como merecemos, porque tenemos que sustentar la pandemia, pero no ocurre eso, ¿no? Para que vean pues que en el Perú no se puede hablar de autoritarismo, ¿no? Si fuera así, se juntaría el Poder Judicial, el Ejecutivo, prácticamente toman decisiones paralelas y se quedan con una minera, o se quedan con las instalaciones y la cuenta bancaria de la Telefónica, que también debe dinero, pero no lo hacen. Bien, o sea, aquí no hay autoritarismo, ¿sí? Aunque podría haberlo, por cierto, ¿no? Y de hecho, desde el Congreso se está gestando ese autoritarismo que ya han visto con la vacancia de Martín Vizcarra. Es el autoritarismo burocrático de O'Donnell, es eso, ¿no? Acomodar poderes a su conveniencia para que se concentre el poder en la persona gobernante y en su partido político para no dar a nadie explicaciones. Simplemente es la ley. El régimen autoritario exige el riesgo
en el régimen autoritario existe el riesgo de que se violen los derechos humanos, por supuesto. Porque no hay control, pues nadie lo puede cuestionar. Entonces, en la época de Fujimori, ¿hubo autoritarismo? Sí. La prensa hablaba algo de eso, algunos sí decían, pero la gran mayoría decía otra cosa, ¿no? Hablaba el Trome, no sé, había periódicos como La Chuchi, El Chato, El Men, El Mañanero. Yo recuerdo esos periódicos, ¿no? Simplemente hablaban de otras cosas y le tiraban pues basura a la oposición, ¿no? A Andrade, por ejemplo, que quiso hacerle frente, lo comenzaron a maletear, pero terriblemente. Andrade era de Somos Perú, por si no lo recuerda pues la juventud de ahora. Entonces sí, hubo autoritarismo, hubo masacre a los derechos humanos. La prensa televisiva fue comprada, hubo diarios chichas, se pudo manipular a la opinión pública, porque la opinión pública en el Perú estaba de acuerdo con Fujimori, ¿eh? No hubieron intensas marchas por sacarlo, eso fue al final, cuando salieron los Vladivideos, cuando fue muy obvio. Pero normalmente no, ¿eh? Aquí no había protestas por eso, más bien les me parece bien, decían, ¿no? Que Fujimori haga esto, haga lo otro, ¿no? Entonces, por supuesto, es posible, ¿no? Manipular a la gente. ¿Cómo se le manipula a la gente? Con la subida del dólar, con el terrorismo en el Brain, con el fútbol o con cualquier otra cortina de humo, ¿no? Entonces, acá hay un riesgo, ¿no? Podríamos habernos convertido con Fujimori hija en Colombia, que lo que ahorita pasa en Colombia también es lamentable, ¿no? El presidente de ese lugar pues tampoco escucha a su población, ¿no? ¿Y qué pasa con Castillo? Bueno, nadie debe copar el poder. Nadie debe mantenerse en ese por más del tiempo del que se debe durar su mandato. Si alguien evita la alternancia en el poder, ¿no? Que es lo que hacen algunos gobernantes, para mi opinión, pues mal, que manipulan el tribunal o algo así para poder reelegirse continuamente, ¿no es cierto? Eso no tiene sentido, ¿no? Porque ahí sí le doy la razón a Popper, ¿no? Nadie es infalible, y también a John Stuart Mill. Todos podemos equivocarnos. Los gobernantes también. Entonces, ¿para qué haces mecanismos para quedarte ahí eternamente en el poder? ¿Para qué? O sea, tú te puedes equivocar, ¿no? Y bueno, pues que venga otro que gobierne, que la gente haga descontento o no, y así satisfaces a ambos grupos, ¿no? Nadie es incuestionable. Debe garantizarse el derecho a que la gente elija libremente mediante el voto. Así, si Castillo impidiera el normal desarrollo de la democracia, por ejemplo, él no ha dicho que va a ser cuestión de confianza. No sé si se dan cuenta de esa respuesta. Él no ha dicho eso. Lo que ha dicho Aníbal Torres, me parece, que es su asesor, su ministro de Justicia, es que va a hacer una queja o va a elevar un reclamo al tribunal. No ha hablado él de cuestión de confianza, podría hacerlo, pero este señor, pues aparentemente respeta la democracia, ¿no? Pero si no lo hiciera, si hiciera cuestión de confianza, por ejemplo, y fuera confrontacionista y quisiera manipular todo a su favor, sí, podríamos convertirnos en Venezuela. Que fue el debate que hubo campaña, ¿no? ¿Nos convertimos en Colombia con Keiko o nos convertimos en Venezuela con Castillo? ¿Qué pasará? ¿Qué quieres tú? Finalmente, el mal de la corrupción. Hay mucha corrupción en el Perú, por supuesto. Son actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades que abusan del poder y trafican influencias para, pues, utilizar mal los recursos del Estado o en beneficio propio. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Puentes que se han caído en el Perú. En San Marcos, no sé si han ido a San Marcos, hay un puente totalmente inútil, que solamente es para pasar de esta pista al frente. Sí, eso hay, porque Castañeda Locio quería colocar dentro de San Marcos una carretera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Perú la lógica es esta, ¿no? Quiero llegar rápido a mi trabajo, me compro mi carro. Ahora todo el mundo se compra su carro. Entonces, como todo el mundo se compra su carro, porque ese es el consumismo, al final hay tráfico y nadie llega a su trabajo temprano. Entonces, ¿qué dicen los políticos? Ah, ya, más pistas. Hagamos más pistas. Y si les ocurrió meterse con San Marcos, pues.
Y eso no va a pasar, Castañeda, ¿no? O López Aliaga, porque Castañeda es López Aliaga, es lo mismo. Pero obviamente se han reciclado bien y la gente no se ha dado cuenta, ¿no? O tal vez sí se han dado cuenta, pues, y les da igual. Porque sí, ¿no? También hay gente que vota por obligación, porque en el Perú es obligatorio votar. No lo hacen ¿no? Por una cuestión de amor a la patria o algo así, ¿no? O sea, por lo tanto, esta campaña última que ha habido, ¿no? ¿no? Del terruqueo constante, no funcionó. ¿Por qué? Porque en el Perú la gente va a votar por obligación, no por patriotismo. Así que no te funcionó esa manipulación, estimado empresario de los carteles. Bueno, la corrupción es un vicio que surge cuando prefieres los bienes externos como el dinero antes que los bienes internos, como el servicio a la gente, que debe ser el político. El político debe entrar en política para servir a su país, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Pero entran por dinero, entran por plata. Por ejemplo, este congresista Cabero, defendiendo a Chistris, dice, no, viva la libertad, dice, ¿no? Su foto, ¿no? Y defiende a Chistris, que es un producto que tiene alto contenido de grasas trans. ¿De qué hablamos? ¿Sí? ¿Por qué entran a política? ¿Para servir a la gente o para ayudar a las empresas? ¿Para hablar de Chistris? Bueno, entonces por supuesto que hay coimas, hay entrega de dinero ilegal, y todo esto no es nuevo, ¿no? Ya está en el libro de Alfonso Quirós, que es el libro conocido como Historia de la Corrupción. Eh, no solamente es entregar dinero, como dice Montesinos, sino que incluso se pagan favores recíprocamente, ¿no? A veces los fiscales reciben favorcitos del presidente, por lo bajo, sin que nadie lo vea, mediante terceros, y bueno, tú me sobas la espalda y yo te sobo la tuya, y aquí no pasó nada. Simplemente archiva la denuncia o ¿no? Extiende el plazo hasta que los periodistas se aburran o se olviden, ¿no? O hay otra cosa, ¿no? Como que alguien mata en el Brime, ¿no? Y cuando alguien mata en el Brime, tú vas ahí y todo el mundo se distrae y hacemos lo que queramos. Festín. Bien. Entonces, en el caso de la administración de la justicia en el Perú, se trafica con sentencias, ¿no? Como los hermanitos, ¿se acuerdan? Cuellos blancos, que prácticamente negociaron cómo perdonar a un violador. Eso es lo que negociaron. Los audios dicen eso. Alan García buscando asilo. ¿Por qué? Porque en el Perú prescribe y la ley y los delitos caducan. Eso es injusto. Los delitos caducan. Si yo me escapo y luego regreso, puedo volver a postular. Claro, ese es, ¿no? En modo Alan García. Claro, si te pones en modo Alan García, ¿qué hago? Destruyo el país, me voy, regreso después de 20 años, postulo y gano. Porque aquí van a votar por mí. Porque los voy a asustar bien, pues, ¿no? Humala te va a hacer, qué sé yo, pues, ¿no? Te va a convertir en una especie de esclavo, ¿no? Por eso debe haber independencia de poderes, para que no haya corrupción. Y eso debería ir de la mano con la democracia, ¿no? Pero no sucede. Eh, la corrupción está en Fuerza Popular, que es hoy día considerada una organización criminal de la mano de Domingo Pérez al menos, por si no lo sabían. ¿Cuál ha sido el papel de los intelectuales en esta campaña? Hemos tenido a dos, digamos, más voceados intelectuales, no sé los únicos, ¿no? Pero los más voceados. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, diciéndote que votes por Keiko, porque es el mal menor, porque ella es libertad, y cosas que no encajaban, ¿no? Porque yo decía, pero ¿por qué dices eso, no? Ahí el intelectual que se supone que tiene que dar el ejemplo, ¿no es cierto? Muy leído, muy culto, diciéndote que tomes la opción menos intuitiva, ¿sí? Y bueno, Modesto Montoya, que también tiene intereses, el tipo es científico, le interesa que el Perú sea un país productivo. El argumento de Modesto Montoya es inteligente, ¿no? Él dice que el Perú es un país minero, es un país con recursos minerales, que es diferente, porque un país minero construye tecnología minera, diseña tecnología minera, ¿no es cierto? Y en el Perú no hay eso, en el Perú vienen los extranjeros por la constitución neoliberal, construyen sus máquinas acá o las traen desde afuera, y aquí operan y sacan los minerales. El Perú es un país de recursos minerales, no es un país minero, como muchos creen.
Eso es lo que dice Montoya. Me pareció un muy buen argumento, por supuesto. Y el Perú debería ser minero, o sea, en el sentido que lo explica él, por supuesto. Si las bambas están dejando de operar o amenaza con eso, pues yo Castillo agarro eso y lo opero yo mismo, ¿no? Aunque claro, no sé qué tan fácil será. Por ahí que es anticonstitucional o qué sé yo, ¿no? Pero están dejando la maquinaria ahí, ¿no? O sea, se están yendo del país 7 mineras. Están dejando la maquinaria ahí. ¿Por qué no tomarlas? No sé, pero si nadie la va a tomar. Y bueno, hacer una minería correcta. También, ¿no? Si es posible ese concepto. Si es posible ese concepto de una minería respetuosa de la ley. Si es posible. Eso también es problemático y hay que verlo porque las comunidades protestan por eso. Entonces los intelectuales, pues, deben propagar ideas, deben pensar, deben reflexionar. Según Antonio Gramsci, existen dos conceptos de intelectuales. El intelectual tradicional, que siempre dice que es libre, no soy autónomo, a mí nadie me corrompe, ¿no? Soy único también dice, ¿no? Singular. Y está vinculado a las clases dominantes, aunque no lo dice. No lo dice. ¿Sí? Y bueno, siempre dice hay que ser libres. Dice, ¿no? Y por otro lado, el intelectual orgánico, que es aquel que organiza las ideas, logra el consenso y afianza la hegemonía del pueblo. Para Gramsci un concepto importante es el de hegemonía. La hegemonía. Hay que conseguir la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Es la forma mediante la cual se unifica la forma de pensar y los valores de una sociedad. Por ahora la hegemonía en el Perú la tiene más o menos la derecha. La derecha, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Muy bien. Eh, listo. ¿Quién es quién? Bueno, Mario Vargas Llosa es un intelectual tradicional, venido a menos, que ni siquiera vive acá y opina, y hoy día está recomendando votar por Cast en Chile, ¿sí? Que es otro de derecha, que ha dicho, como acá, ¿no? Ha dicho que Pinochet fue bueno para Chile, algo así ha dicho, ¿no? Que Pinochet fue más democrático que lo que ocurre hoy en Nicaragua. Dice eso, compara así, y bueno, pues así piensan, ¿por qué será? No lo sé. Bueno, por intereses, ¿no? Y bueno, un intelectual orgánico es Modesto Montoya, ¿no? Que él pues quiere más o menos hacer del país un país diferente y ha encontrado en Pedro Castillo una opción más o menos vinculada a esto. Y bueno, ya vamos a terminar, ¿no? Se va a cumplir la media hora que quedamos. La política en nuestro país se encuentra en crisis. Nuestra democracia no ha prestado atención a las demandas nacionales. Esta no solo debe enfatizar en la libertad, sino también en la igualdad. Los políticos deben dejar de ser egoístas para proteger los intereses de la población contra la agresiva actividad económica de los poderosos. Debe invitarse a los empresarios a invertir su capital en las zonas con mayor índice de pobreza, para generar mecanismos de progreso económico para esos lugares alejados del Lima. ¿Bien? O sea, debe ocurrir eso. ¿Sí? Deben los empresarios invertir en zonas más alejadas de la capital porque está súper concentrándose aquí la inversión y los otros lugares se están volviendo pobres. Para evitar el autoritarismo burocrático al cual estamos sometidos, debemos educar a la población para que aprenda a manifestarse cuando sea necesario. La educación debe insistir más en los cursos de historia y filosofía. Justamente, ¿no? El Centro de Estudiantes de Filosofía está haciendo propaganda para que vuelva la filosofía a los colegios. Eso es bueno. Los demás centros también, en la Villarreal creo que hay otro, también deberían apoyar eso o ser más activistas con respecto a eso. También la Católica, por supuesto, hay varios, ¿no? Ya. Para que a las personas ni se les olvide lo vivido en anteriores regímenes nefastos, ni permanezcan inmóviles, ¿no? Ante la injusticia. Esto también debe alcanzar a las instituciones policiales y militares para que dejen de ser el brazo armado de los gobernantes. Debemos unirnos todos. La unidad moral de los peruanos deberá mantenernos alerta ante conductas impropias de los poderosos. Finalmente, y ya voy terminando, la corrupción cada día destruye las bases del respeto hacia las instituciones democráticas. Para luchar contra este mal,
se deberían implementar leyes que sancionen los actos de corrupción con penas ejemplares. La ley no es un instrumento de castigo, sino de prevención. Es para evitar que se repita el mal, no es una venganza como algunos creen, ¿no? Algunos Fujimoristas dicen se están vengando contra Fujimori. No, no es venganza, es que queremos que no se repita alguien de nuevo como él. Aunque ya se repitió, porque él es la repetición del Leguía, según algunos historiadores, ¿no? Es un Leguía 2. Se debe recordar, bueno, que la ley es un instrumento de prevención para que los criminales no reincidan. Se debe recuperar todo lo perdido, agilizando los trámites del Poder Judicial. Fujimori hasta ahora no ha pagado ni un centavo de reparación civil, eliminando todo tipo de inmunidades y declarando la muerte civil de los grandes delincuentes políticos. Incluso, si es necesario, se debe revisar o cambiar la constitución. O sea, no hay por qué verlo como si fuera una cosa religiosa, la constitución, ¿no? Se puede cambiar, ¿por qué no? Pero esto debe ser voluntad de la gente, porque ahora más que nunca, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Yo agradezco mucho el tiempo y bueno, dejaré de compartir. Listo. Si tienen preguntas, estoy atento a sus exposiciones. Estimado Rafael, estimado profesor Rafael Mora, muchas gracias por la interesante ponencia que nos ha dado. De verdad ha sido muy enriquecedor escucharlo. Ha visorado las realidades que el Perú fracturado de hoy tiene. Hay una pregunta que nos llega, que es si la democracia puede seguir siendo sostenible en el Perú, o qué otras formas de hacer política deberíamos empezar a emplear o a visorar como país. Y yéndonos un poco más allá, como la propia Latinoamérica, ¿no? Ya que no somos muy ajenos a las realidades que viven nuestros países hermanos. Así que esa pregunta nos ha llegado esa inquietud. Si por intermedio, luego de responder esta, nos llega otra, se lo haré saber. Claro, si entendí bien la pregunta, tiene que ver con el tema de la democracia, si la democracia se ha agotado, si existen alternativas a la democracia, esa también es una pregunta interesante. ¿Qué sucede? Es que se han dado cuenta, por ejemplo, por qué Latinoamérica sí recibió vacunas, pero no África. Y justamente la variante Omicron tiene que ver con África. Porque África ya es un continente totalmente agotado, ¿no? No tiene mucho que ofrecer, salvo algunas minas de uranio, ¿no? Pero curiosamente también ahorita el primer mundo ya no quiere saber mucho con energía nuclear. Así es, ¿no? Ya Alemania se está desmantelando, por ejemplo, su energía nuclear la está cambiando, ya está iniciando en esos cambios, ¿no? Eh, entonces, somos afortunados porque no nos han robado lo suficiente o saqueado lo suficiente. Y en ese lapso que tenemos recursos podemos hablar de democracia, ¿no? En África, lamentablemente, pues como ustedes saben, hay regímenes, hay militares gobernando, mano dura, hace poco creo que hubo un golpe de Estado en esas zonas, hay inestabilidad política. ¿Y por qué? Porque la gente se molesta, se queja, quiere trabajo, no quiere hacer cosas. Por eso es que se van de África a España, ¿no es cierto? Han escuchado eso, que se van en barcos y se mueren a veces porque se ahogan, o llegando allá los regresan. Los somalíes creo que son, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, nuestra democracia depende de los recursos que tengamos, ¿sí? Mario Vargas Llosa no tendría la misma opinión, o sea, no te recomendaría votar por Keiko si aquí no hubiera recursos. Si aquí no hubiera recursos, aquí hay recursos todavía, pero hay que cuidarlos. Pero hay pocos, por supuesto, no hay recursos, entonces Mario Vargas Llosa representa pues el interés de un grupo de privilegiados que todavía piensan seguir sacando, ¿sí? La plata del país. Analicen algo. Nos quejamos de la educación, ¿no es cierto? Nos quejamos de la ciencia, ¿no?
¿Por qué el gobierno invierte poco en educación? ¿Por qué el gobierno invierte poco en ciencia? ¿Qué es lo que quería Castillo, ¿no? Ponerle 10% a la educación y no lo pudo hacer. ¿Pero por qué? Porque no se necesita gente muy educada en este país. ¿Muy educados para qué? Lo que tienen que hacer es formar gente obediente, servil, que nada más haga caso a lo que se le ordena y que las haga bien. Es por eso que, por ejemplo, han sacado, en mi opinión, el curso de filosofía de los colegios, ¿no? Deben preguntarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eh, por ejemplo, se ha sacado la filosofía de los colegios? Yo pienso que es por dos motivos. Básicamente porque generaba un gasto y el ejecutivo siempre quiere gastar menos. Y la otra también es porque pues lo asocian con terrorismo, porque Aymael Guzmán fue filósofo, entonces lo asocian con eso. Totalmente incorrecto, pero bueno, así lo piensan ellos. Entonces, para evitar futuros brotes terroristas, mejor prohibamos la filosofía, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, hay filósofos todavía, ¿no? Y la prueba de eso es que hay una sociedad santeña de filosofía. Curioso, o sea, más bien es la reacción es opuesta, ¿verdad? La gente se da cuenta que es valioso esto de la filosofía y la cultivan, la difunden y la mantienen viva. Eh, Otra cosa más, tenemos con el tema de la ciencia también, ¿eh? Y esto lo he investigado hace poco. O sea, yo tenía esa sospecha, pero ahora lo vi en los textos. Y pues obviamente fue interesante comprobarlo. Interesante y penoso, ¿no? Comprobarlo. ¿Qué cosa? Mira, esto, de que la idea que tenemos de que la ciencia debe servir a la gente para satisfacer sus necesidades, para resolver sus problemas, esa es una idea socialista o cuasi socialista. No es objetiva. Que la ciencia no debe resolverlo, no necesariamente. Entonces, ¿qué debe hacer la ciencia? Bueno, lo que ocurre en la práctica es que la ciencia es contratada como si fueran sicarios por las empresas para que investiguen cosas, ¿sí? Eh, claro, la ciencia produce tecnología, la ciencia alimenta la tecnología, la ciencia extrae recursos, por supuesto. Es curioso, el Perú es un país que tuvo una prosperidad durante la época del guano y el salitre, ¿verdad? En Alemania, si no me equivoco, Fritz Haber, premio Nobel de Química, sintetizó un fertilizante artificial y cuando lo hizo se independizó. O sea, todo esto fue a nivel de Estado y el Estado, toda Europa, se independizaron totalmente de nosotros, de Latinoamérica, sobre todo del Perú. Ya no nos compraban más guano, ni más salitre, ¿no? Porque ahí lo podían producir. Eso que ellos han hecho con nosotros, debemos hacerlo nosotros. Producir aquí smartphones, producir aquí laptops. Debería ser así, ¿no? Y suena fácil, pero no es tan fácil. Porque apenas tú produzcas cosas, estás atentando contra tratados de libre comercio, que suponen que tú eres un país que compra mercancías, hechas por nosotros, los grandes empresarios de la Europa y esos países desarrollados. No es mentira, no es teoría de locos. Lo he investigado. De acuerdo al modelo neoliberal, ¿cómo logro yo la transferencia tecnológica? La transferencia tecnológica es lo que hacen los estudiantes cuando viajan al extranjero, conocen teorías y técnicas nuevas o aparatos nuevos y los traen al país. Esa idea es muy ingenua. Es muy ingenua. Porque una vez que el estudiante llega allá y domina las cosas, es muy difícil que lo traiga acá. Y hay dos motivos, por cuestión de patentes o porque lo seducen allá y dicen que acá te vamos a dar un buen sueldo, eres un estudiante muy interesante. Lamentablemente naciste en Perú, ¿no? O naciste en Colombia o naciste en Chile. Lamentablemente, eso se puede corregir.
Aquí te nacionalizas, te quedas, te damos un buen sueldo y quedas acá. ¿Para qué vas a regresar? Allá te van a pagar menos, no te van a reconocer, aquí sí. Cásate con una de las que aquí viven, ¿no? Con una científica y ten cientifiquitos. Eh, entonces, eso es, ¿no? Eh, por eso aquí no se trae la transferencia tecnológica. Profesor, entonces, ¿cómo tenemos transferencia tecnológica? Por el neoliberalismo. Tú como gobernante no inviertas en ciencia. Ese no es tu papel, señor. Que venga la empresa Hyundai, que venga Mirai, que venga Samsung. Ellos van a venir y van a vender a la población. Y cuando la población se le malogre, lo van a llevar a un técnico. Y el técnico lo va a revisar y ahí ocurre la transferencia tecnológica. Sin esfuerzo. ¿Para qué vas a estudiar y producir tus laptops? ¿Para qué? ¿No? Carros eléctricos. Cómprame a mí. Y simplemente la gente de tu país lo va a comprar y como te repito, se le malogra, o los científicos de tu país también lo compran y lo estudian. Lo estudian, pues, lo pueden hacer. ¿Para qué vas a enviar a alguien a mi país a investigar y luego que regrese? No, tampoco te lo va a permitir. ¿Sabían eso? Yo me he enterado hace poco. Me pareció una teoría rara, extraña, pero luego comprendí que es cierto, ¿no? Y que tiene sentido. Bueno, eh, hola, hola, sí, escucho lo que usted diga, señor moderador. Eh, bueno, aquí hay una pregunta más del compañero que nos pone en el chat. Nos pregunta si se puede ver la democracia sin la filosofía y cuál es el aporte que la filosofía brinda a la democracia o cómo la filosofía se sirve de la democracia y viceversa. Aquí nos presenta esta inquietud y esta intervención. Claro, eh, sí, interesante la pregunta. Eh, bueno, desde las épocas prístinas de la historia existió el debate justamente el juicio a Sócrates, ¿no? El juicio a Sócrates, aparte de que Sócrates toma cicuta y se muere, es más simbólico de lo que aparenta. Eh, Tiene que ver justamente de la relación entre filosofía y democracia. Piensen en esto, ¿ya? La democracia es un sistema de libertad, ¿verdad? La democracia permite que se desarrollen muchas cosas. Si tú quieres viajar de país, te puedes ir. Si tú quieres aprender idiomas, lo puedes hacer. Entonces, la democracia permite eso, da esa libertad. Permite que la gente se reúna en el ágora, discuta temas importantes y lo voten, ¿no? ¿Le hacemos la guerra a los persas o no? Votamos. Y así. Eh, pero apareció Sócrates, que es la filosofía encarnada. La filosofía lo cuestiona todo. La filosofía fue permitida por la democracia. Recordemos que la democracia es libertad. Y una de esas libertades es la filosofía. Entonces la democracia permitió la filosofía. Pero a su vez la filosofía puede cuestionarlo todo. Cuestiona el ser, cuestiona el conocimiento, cuestiona el hombre y también cuestiona a la democracia. Y ese cuestionamiento que Sócrates hizo a la democracia fue muy duro. El cuestionamiento que hacía Sócrates era el siguiente, ¿no? Mm, si tenemos a dos políticos, este ejemplo lo deben conocer, ¿no? Uno que ofrece pasteles y un médico que te va a negar pasteles, imagínate el debate, ¿no? El pastelero diciendo, yo te voy a dar muchos pasteles, chantilly, tres leches, eso que te gusta a ti mucho, helados, te voy a dar todo eso, ¿no? Yo te prometo eso, elígeme a mí y vas a tener pasteles pues hasta para que te hartes. Y por otro lado aparece el médico que dice, no, 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 eso no es bueno, ¿eh? Yo te voy a quitar los pasteles porque tú no puedes comer muchos pasteles, te puede dar diabetes, te puedes enfermar, te puede dar obesidad, te sube el azúcar, eso es malo, no vas a comer, conmigo no vas a comer muchos pasteles. De vez en cuando, pero no mucho. ¿Quién creen que ganará?
el que vende pasteles, lo cual se denomina demagogia. La democracia tiene un riesgo, que es que puede convertirse en demagogia. Y es justamente ese es el problema, ¿no? El problema es que la democracia puede convertirse en demagogia. Esa crítica fue muy interesante y la hizo Sócrates, y los políticos de su época y los sofistas vieron eso como algo malo, ¿no? Dijeron, pues eso no nos conviene, ¿eh? Si Sócrates fuera un loco al que nadie hace caso, bueno, pues que diga lo que quiera, pero no, le hacían caso. Era un influencer, ¿sí? Sócrates era uno de los primeros influencers en la antigua Grecia, ¿no? Y era muy peligroso. Su pensamiento es muy peligroso, puede deteriorar nuestra estructura y no sabemos cómo responderle, prácticamente nos ha descubierto. Eh, eh, Hay que matarlo, hay que inventar algo, ¿no? Que le gusta acostarse con los niños, ¿no? O algo así, ¿no? Que fue algo a lo cual se le acusó, ¿no? Corromper a la juventud. Y traer nuevos dioses, ¿no? Recuerdan esas críticas, ¿no? Creer en otros dioses, traer otros dioses a la ciudad, bueno, porque Sócrates hablaba de manera mística, y corromper a los jóvenes. Entonces, pues, esa es la relación entre filosofía y democracia, ¿no? Esa es una trágica relación. Por eso es que los políticos siempre están queriendo eliminar a la filosofía, ¿no? En España, por ejemplo, creo que ya está pasando, ¿no? Están quitando de la educación secundaria, o lo que se llama ESO, las siglas ESO no las conozco, pero de ahí quieren sacar la filosofía, y algunos están protestando, ¿no? Adela Cortina, Victoria Camps, los grandes filósofos, ¿no? Sabater, están que dicen no, que eso no tiene sentido, ¿por qué lo vas a hacer? Eh, Porque, pues, claro, la idea es convertirnos en solamente consumidores. Entonces, una pregunta interesante que dice el joven es esto, ¿no? ¿Se puede concebir a la democracia sin la filosofía? Que es lo que se intenta, ¿no? Yo creo que no, pero es porque parto de la definición de filosofía, de que filosofía es razonar, reflexionar y organizar y sistematizar. Eh, lo que está pasando es que los políticos están queriendo eliminar la filosofía, pero un tipo de filosofía, que es la filosofía que más tiene pegada con la juventud, que es una filosofía cercana a la izquierda, pero es cercana a la izquierda por culpa de los gobernantes, que no hacen bien su trabajo o que se dejan corromper fácilmente, ¿sí? Eh, si ocurriera esto, ¿no habría filosofía? No, claro que hay filosofía, en tanto reflexión, solamente que una filosofía consumista, una filosofía cercana a los intereses de las transnacionales, una filosofía que te invita a ver todo como si fuera simplemente cuestión de cantidad y no de calidad. Una filosofía que te dice que pensar es perder tiempo, mejor es actuar, como algunos pragmáticos. Una filosofía que viene de la mano de una razón instrumental, que dice el fin justifica los medios. Y yo quiero dinero, entonces matemos árboles, matemos animales de los bosques, ¿sí? Curiosamente es esa, en mi opinión, la filosofía que generó la pandemia, ¿no? Porque muchos estudios indican, aunque claro, no son oficiales y no tienen mucho apoyo, pero es probable que así sea, porque se ha visto, durante la pandemia los animalitos salieron. ¿Por qué? Porque normalmente los animalitos no llegan a la ciudad? Porque hay mucha bulla, eso les asusta, hay mucho movimiento, aviones raros, cosas así, y no salen de su madriguera, ¿no? No salen, ni las ratas salen. Ni las ratas, la ratita está abajo esperando a que todos se vayan. ¿No se dan cuenta? Cuando ya está todo bien silencioso, ahí sale la ratita a buscar basurita y así, ¿no? Y de la nada pasa un carro y la chanca, ¿no? Y hace una alfombra de rata, ¿no? No sé si han visto por sus barrios eso, ¿no? Alfombra de rata. Eso hay, ¿no? Porque la rata sale muy rápida, ¿no? Y no se da cuenta y lo chanca. Eh, los animalitos han intentado ver las ciudades por primera vez, porque no salía la gente por la cuarentena.
miraban, yo vi fotos e imágenes de cóndores en Chile que estaban en las azoteas, ahí volando, ¿no? O sea, cóndores, ¿por qué? Porque ven que no hay nada. Entonces, si no hay nada, lo voy a invadir, ¿no? Porque la naturaleza se regenera sola cuando el ser humano, curiosamente, no actúa. Que es un mensaje también del Tao Te Ching, del Lao Tse, del taoísmo, ¿no? No hagas nada y todo va a ocurrir. Y bueno, eso pasó. Los animales naturalmente quieren expandirse, porque ellos también se reproducen, ellos también necesitan espacio, no solamente el ser humano. Ahora, ¿qué sucede? De que probablemente, como dicen algunos, el origen del virus tiene que ver con un contacto del hombre con los animales. Un contacto con un cierto animal, que no se sabe quién es, pero es un cierto animal, que se contactó con el ser humano mediante heces o comiéndoselo, sus heces a lo mejor, ¿no? El humano pisó las heces del murciélago, digamos, el perro lamió el zapato, luego lamió al humano y todo comenzó ahí, algo así, ¿sí? Entonces, si esa es la explicación más probable, eso proviene de una cierta filosofía y manera de actuar, ¿de acuerdo? Entonces, mi estimado Davis, no va a haber la filosofía que ellos quieren, pero sí habrá la filosofía consumista que nos ha llevado al desastre, ¿no? Y que nos podría llevar a la extinción, piénsenlo bien, nos podría llevar a la extinción, ¿no? Así que deberían, ¿no? Por seres humanos inteligentes al menos, ¿no? Mantener la especie, a menos pues de que no termine esto por decidirlo la propia naturaleza, ¿no? Lo cual sería lamentable. Así es. Muchas gracias, estimado profesor Rafael Mora. Muchas gracias a los anteriores ponentes que nos estuvieron acompañando en esta tarde, bueno, ya noche, por el tercer aniversario de Fundación y Vida Institucional de la Sociedad Xanteña de Filosofía. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta jornada filosófica, de esta jornada de desarrollo del pensamiento. Y bueno, vamos a reiterar nuevamente el agradecimiento a las personas que nos han estado siguiendo durante la transmisión en vivo y también agradecer a las personas que dan réplica de este pequeño homenaje